noches, mi nombre es Jason León. En esta oportunidad voy a explicar acerca de los filtros del circuito RLC. Aquí nos dan que hay que hacer un ecualizador pasivo y filtrar la siguiente frecuencia de corte, con cada uno con sus anchos de banda. Nos dan un filtro de pasabajas de 300 Hz, un filtro pasabanda de 300 a 3.5 kHz, otro filtro pasabanda de 3.5 kHz a 8.4 y otro filtro pasabanda de 8.4 a 15 kHz, y nos da un filtro pasaltas de 15 kHz. Entonces, en esta oportunidad desarrollamos el filtro pasabajas de 300 Hz. Como lo ven, establecemos una fórmula de corte que es FC sobre R sobre 2pi por L. Como necesitamos un inductor, entonces despejamos el inductor. El inductor igual a resistencia sobre 2pi por frecuencia de corte, el cual es inductor igual a 6, que es la resistencia, 6 ohmios, sobre 2pi por los 300 Hz que tenemos de frecuencia de corte. Él nos da un inductor de 3.183 microhercios. Entonces, ya teniendo todos esos datos, lo hacemos con el inductor, la resistencia, la entrada de voltaje, y la graficamos. Este es un filtro pasabajas. Nos deja pasar de 300 Hz y nos dan unos pasabandas. En esta oportunidad voy a aplicar este de 300 Hz por 3.5 Hz. Nos dan las dos frecuencias con la resistencia. Entonces necesitamos un inductor y un capacitor, pero primero hallamos un ancho de banda. El ancho de banda es igual a la frecuencia de corte, la 2 menos la frecuencia de corte 1, el cual la frecuencia es la de 3.5 kHz, se resta con los 300 Hz, nos va a dar un ancho de banda de 3.2 kHz. Entonces, ahora podemos encontrar la frecuencia de resonancia, que es frecuencia de resonancia igual a raíz de la F1 por F2, el cual es una frecuencia de resonancia de raíz de 300 por 3500, nos va a dar una frecuencia de resonancia de 1024.69 Hz. En un ancho de banda de un circuito resonante en serie es BW sobre R sobre 2pi por L. Necesitamos un inductor, entonces despejamos el inductor, que es el inductor L R sobre 2pi por BW. Entonces, la resistencia de 6 sobre 2pi por el ancho de banda, que es 3200, 3.2 kHz, que nos da el inductor de 298.41 MHz. Eso es lo que necesitamos para hacer el circuito. Ahora necesitamos un capacitor. Tenemos una fórmula de frecuencia de resonancia que es igual a 1 sobre 2pi raíz de L por C. Entonces despejamos C, el capacitor, y lo tendremos como C, que es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia de resonancia sobre el inductor, que nos va a dar un capacitor de 80.84 microfaradios. Ya teniendo esto, pues entonces vamos a llegar al factor de calidad. El factor de calidad es el ancho de banda es igual, esa es la fórmula, ancho de banda igual a factor de resonancia, frecuencia de resonancia sobre factor de calidad. Despejamos el factor de calidad, nos va a dar una frecuencia de resonancia sobre factor de calidad sobre el ancho de banda, que nos va a dar un factor de calidad de 0.320. Entonces nos vamos a la simulación. Tenemos el capacitor de 80.84, un inductor de 298.4 y la entrada de voltaje y la salida. Las pasamos aquí a la imagen de frecuencias y nos va a botar el pasabanda, el cual vamos a hallar el ancho de banda de
de este circuito. Pues tenemos la fecha de la de corte, tenemos la principal que es 1024 y tenemos las dos, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Y tenemos el factor de calidad que lo hallamos con eh, los voltajes del inductor con la resistencia, los dividimos y eso nos va a dar el factor de calidad. Bueno, eso fue por el momento. Le explico pues se demoró mucho más, pero fue un placer.